¿Alguna vez te has preguntado qué estaban pensando los fabricantes cuando crearon algunos de los coches americanos más extraños y feos de los años 90? Hoy te invito a un viaje lleno de nostalgia, curiosidades y diseños tan peculiares que te harán decir, no puede ser real. Si amas los clásicos inolvidables, los modelos raros que marcaron época y las historias que casi nadie se atreve a contar, quédate conmigo hasta el final, porque vas a descubrir coches que hicieron historia, aunque fuera por su aspecto discutible. Dale like si te apasionan los autos clásicos y suscríbete ahora mismo, porque aquí cada semana traemos joyas olvidadas y relatos únicos que te harán sentir la emoción en cada historia. Vamos a comenzar este recorrido inolvidable juntos. 1992 a 1996, Saturn SC2. Solo de pronunciar su nombre, ya me vienen a la mente esas imágenes de un coupé que parecía haber llegado de un futuro que, bueno, nunca existió. Prepárate, porque te voy a contar una historia que te va a arrancar más de una sonrisa. El Saturn SC2 apareció en 1992, con un aire de «soy joven, soy diferente, mírame». Y vaya si lograba llamar la atención. Para empezar, tenía esas líneas tan afiladas que uno casi pensaba que si lo mirabas muy de cerca te podías cortar. Bajo su capó, este marciano noventero llevaba un motor 1.9 litros DOHC de 4 cilindros que entregaba 124 caballos de fuerza. En su época, esto era suficiente para moverlo con cierta alegría, alcanzando una velocidad máxima que rondaba los 200 kilómetros por hora. Aunque te confieso que a esa velocidad, el coche parecía más un cohete inestable que un coupé deportivo. La aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora era de unos 8,5 segundos. Un dato que en los 90 sonaba respetable. El SC2 no solo era peculiar por fuera, también por dentro. Saturn presumía de usar paneles de polímero plástico en la carrocería, lo que los hacía resistentes a los abollones y la corrosión. Es decir, si estabas cansado de que te rayaran el coche en el supermercado, este era tu aliado. Pero claro, este material le daba un aspecto un tanto juguetón, por decirlo bonito. Si lo mirabas con ojos críticos, parecía más un prototipo de exhibición que un coche de verdad. En cuanto a producción, entre 1992 y 1996 se fabricaron aproximadamente unas 180,000 unidades, lo cual no está nada mal para un modelo que muchos consideraron raro de nacimiento. Hoy en día, si buscas un Saturn SC2 en buen estado, puedes encontrarlo por precios que rondan los $2,000 a $4,000, dependiendo de cuánto cariño o resignación le haya puesto su dueño. ¿Y sabes qué dato curioso lo hace aún más fascinante? Durante los primeros años, Saturn insistía en que su forma futurista atraería a compradores jóvenes que nunca antes habían tenido un coche nuevo. Incluso su publicidad se centraba en la idea de romper todas las reglas de Detroit. Lo que no decían es que a veces también rompía las expectativas, de manera no tan positiva. 1994 a 1998. Ford Scorpio. ¿Y qué hicieron? Lanzaron el Scorpio con un diseño que parecía sacado de un experimento secreto de laboratorio. Su mirada frontal, esos faros que parecían ojos tristes mezclados con sorpresa, y su enorme capó que se estiraba como si quisiera huir del resto del coche, todo en él te invitaba a preguntarte, ¿qué estaban pensando? El Scorpio venía equipado con un motor V6 de 2,9 litros que producía 150 caballos de fuerza. Suena decente, ¿no? Acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 9 segundos era bastante correcto, pero te confieso que a plena velocidad llegaba cerca de 210 km por hora. La sensación era más la de un yate que la de un sedán ágil. Todo se sentía suave, flotante, como si el coche te dijera, tranquilo amigo, no vamos a llegar rápido, pero al menos llegaremos cómodos. Entre 1994 y 1998, Ford produjo poco más de 100,000 unidades del Scorpio de segunda generación. Muchos se quedaron en Europa, donde tampoco es que lo amaran con locura, y apenas unos pocos llegaron a América como importaciones curiosas. Hoy, encontrar uno en buen estado es casi como descubrir un unicornio. Y si lo logras, el precio puede variar entre $3,000 y $6,000, dependiendo de su conservación y, sobre todo, de cuántas personas estén dispuestas a convivir con su mirada peculiar. Pero te voy a contar un dato único. Este Scorpio fue uno de los primeros Ford en incorporar de serie un sistema de control de tracción y frenos ABS en todos los acabados. Para los años 90 era toda una declaración tecnológica. Y aunque no logró enamorar al mercado, su ingeniería era más avanzada de lo que su diseño dejaba entrever.
1995 a 1999, Buick Riviera. ¿Sabes esa sensación de mirar algo que no terminas de decidir si es feo, audaz o las dos cosas al mismo tiempo? Pues eso era exactamente lo que provocaba este enorme coupé americano. Y te advierto, si no lo conocías, prepárate, porque este Riviera tenía curvas más exageradas que una caricatura de los Looney Tunes. Para empezar, hay que entender el contexto. Buick llevaba décadas produciendo versiones del Riviera que, aunque clásicas, eran bastante conservadoras. Pero en 1995 decidieron tirar la timidez por la ventana y lanzaron este diseño redondeado, con un frontal que parecía derretirse y una trasera tan alta que algunos decían que podías esconder a un pequeño elefante en su maletero. Era un coche que gritaba, «Mírame, soy distinto». Pero no todos querían mirar. Bajo ese capó largo y bulboso se escondía un motor que, te confieso, sí merecía respeto. Era un V6 de 3,8 litros sobrealimentado, en su versión más potente, que entregaba nada menos que 240 caballos de fuerza. Y ojo, porque con semejante músculo, este buque de casi 1.700 kilos era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 7,5 segundos, algo que para la época y su tamaño resultaba sorprendente. La velocidad máxima superaba los 220 km por hora, aunque probablemente pocos conductores se atrevieran a comprobarlo, porque la suspensión era suave como una nube y te recordaba que estabas en un Buick. Todo lujo, cero pretensiones deportivas. Entre 1995 y 1999, Buick fabricó alrededor de 66,000 unidades de este Riviera. Era un coche pensado para un público maduro, que buscaba comodidad y distinción, aunque probablemente no esperaba un diseño que muchos llamaban, con cierta malicia, la ballena blanca. Si hoy te propones encontrar uno, es más fácil hallarlo en subastas que en la calle. Su valor actual varía bastante. Puedes verlo por $4,000 si está decente, pero los ejemplares impecables llegan a superar los 10,000, porque se han convertido en rarezas que despiertan nostalgia y carcajadas a partes iguales. Además fue nominado al premio Carro del Año por su interior y su innovación técnica, mientras que su aspecto exterior dividía opiniones como un episodio de reality show. Si tuvieras la oportunidad de tener este Riviera aparcado en tu garaje, ¿te atreverías a sacarlo a la calle con orgullo o preferirías esconderlo bajo una lona y que nadie se entere? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. 1992 a 1997, Buick Skylark. El Skylark de octava generación debutó en 1992 con un aspecto que, seamos sinceros, rompía con todo lo que Buick venía haciendo. Su frontal terminaba en una especie de pico que algunos decían que parecía un pájaro a punto de picotearte. La parrilla en forma de V invertida y los faros estirados como si se derritieran le daban una expresión tan extraña que era imposible pasar desapercibido. Y eso que Buick era sinónimo de coches elegantes y sobrios, hasta que llegó este rebelde con ínfulas de prototipo. Pero lo curioso es que, debajo de ese diseño que generaba tantas bromas, el Skylark escondía una mecánica más seria. Llevaba un motor 2.3 litros, Quad 4 de 4 cilindros que ofrecía 155 caballos de fuerza, bastante decente para un sedán compacto de su época. Si querías algo más suave, también podías optar por un V6 de 3,1 litros con 160 caballos, ideal para quienes preferían un manejo más tranquilo. Su velocidad máxima rondaba los 185 km por hora y podía acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 9 segundos, cifras aceptables, aunque nadie compraba este coche para hacer carreras clandestinas. Entre 1992 y 1997 se fabricaron aproximadamente 230,000 unidades de este modelo. Durante un tiempo fue un éxito de ventas, porque su precio competitivo y su motor fiable conquistaron a muchas familias. Pero con los años, su diseño se ganó la reputación de ser uno de los más polémicos de los 90. Hoy en día puedes encontrarlo por apenas $1,500 a $3,000. Y si logras toparte con uno bien cuidado, te aseguro que será una conversación asegurada en cualquier reunión de aficionados. ¿Sabías que este Skylark fue uno de los primeros Buick en incorporar un sistema de airbag para conductor y pasajero como equipamiento estándar? En eso sí fue innovador, pero no importa cuántas bolsas de aire llevara. Su estética siempre fue motivo de debate. Algunos lo veían como un intento valiente de modernizar la marca, mientras otros decían que parecía un Pontiac Sunfire mal disfrazado. 1996 a 1999. Ford Taurus Solo. De mencionarlo ya siento un cosquilleo de nostalgia mezclado con esa sensación de
¿En serio pensaron que esto iba a gustar? Porque este coche, amigo mío, fue un auténtico símbolo de los 90. Innovador, arriesgado y tan extraño que dividía a las familias enteras en dos bandos. Para ponerte en contexto, el Taurus original de los años 80 fue un éxito rotundo, un sedán revolucionario que prácticamente salvó a Ford de una crisis financiera. Así que cuando llegó el momento de rediseñarlo en 1996, la presión era inmensa. Y vaya si se arriesgaron. Este Taurus abandonó las líneas rectas y serias de su antecesor para adoptar un diseño que los periodistas de la época describieron como totalmente ovalado. Porque literalmente todo en él parecía un óvalo. Los faros, las salidas de aire, el panel de instrumentos, el parabrisas, las manijas. Hasta el logo frontal estaba incrustado en un óvalo gigantesco. Era como si Ford hubiera descubierto el compás y no supiera soltarlo. Bajo ese capó con forma de huevo gigante se podían encontrar varios motores. El más popular era un V6 Vulcan de 3 litros, con 145 caballos de fuerza. Aunque también existía una versión Duratec más moderna que entregaba 200 caballos y permitía una aceleración de 0 a 100 km por hora en unos 8,5 segundos. El interior era un festival de curvas y botones, con formas redondeadas. El panel de instrumentos parecía un platillo volador, y el volante tenía un diseño que todavía hoy hace que muchos se rasquen la cabeza. Ford pensó que esta estética futurista marcaría tendencia y que el Taurus seguiría reinando como el sedán favorito de América. Pero la realidad fue distinta. El público se quedó tan desconcertado que las ventas cayeron en picado. En solo unos años, pasó de ser el coche más vendido del país a convertirse en un ejemplo clásico de cómo un diseño puede hundir a un modelo exitoso. Entre 1996 y 1999 se fabricaron más de 1.300.000 unidades, una cifra impresionante, pero muy por debajo de las expectativas. Hoy en día es relativamente fácil encontrar uno rodando con su característico aspecto de huevo sobre ruedas, y puedes comprarlo por precios irrisorios, entre $800 y $2.500, dependiendo de su estado. Algunos incluso se conservan como piezas de colección por lo icónico de su diseño, y lo mucho que desconcertó a toda una generación. 1990 a 1993. Geometro convertible. Mira, el Geometro ya de por sí era un coche diminuto, creado en la era de la eficiencia máxima y el presupuesto mínimo. Pero cuando General Motors decidió que necesitaba un convertible, la cosa se salió un poco de control. Imagínate un hatchback ultracompacto al que, básicamente, le cortaron el techo, le pusieron una capota de lona que parecía hecha con la tela de una sombrilla de playa y le dijeron al mundo: aquí tienen, el descapotable que nadie pidió. El Metro convertible se ofreció principalmente con un motor 1.0 litros de 3 cilindros que producía 55 caballos de fuerza. Sí, has oído bien. 55 caballos que hoy suenan a broma, pero en su momento eran casi suficientes para mover sus 820 kilos de peso con dignidad. La velocidad máxima apenas llegaba a los 145 km por hora, pero, seamos honestos, si alguien tenía el valor de ponerlo a fondo, merecía una medalla. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en unos 16 segundos, tiempo suficiente para que te diera tiempo de preguntarte por qué no habías tomado el autobús. Pero lo más desconcertante era su aspecto. Tenía unas ruedas minúsculas que parecían tapones de botella, una carrocería altísima y estrecha, y un parabrisas tan vertical que a más de un conductor se le ocurrió bautizarlo la cabina telefónica descapotable. Y si le sumas la capota, que cuando estaba recogida se arrugaba como una bolsa de supermercado, el resultado era un espectáculo de proporciones ridículas que al menos sacaba sonrisas por donde pasaba. En cuanto a producción, entre 1990 y 1993, porque en realidad su época dorada fue más breve, se fabricaron unas pocas decenas de miles de unidades. No era un coche pensado para las masas, sino para un nicho muy específico. Gente que quería algo barato, con consumo mínimo de gasolina y, ¿por qué no?, un poco de aire fresco en la cara. Hoy en día, un Geometro convertible bien conservado puede costar entre $2,000 y $5,000, dependiendo de cuántos paneles aún estén en su sitio y de si el motor sobrevive al paso del tiempo. ¿Y sabes un dato único? Este coche se convirtió en un favorito de los preparadores más excéntricos. Sí, hay quien le ha puesto motores de motocicleta, suspensiones deportivas y hasta neumáticos de competición, logrando que este inocente descapotable alcance velocidades que su chasis jamás imaginó soportar.
Para muchos, esa capacidad de transformación es precisamente lo que lo hace tan entrañable. Dime, ¿te animarías a llevar este pequeño guerrero a dar una vuelta un domingo por la tarde? Cuéntamelo en los comentarios. 1990 a 1993, Chrysler Imperial. Para entender por qué nació esta criatura tan peculiar, tenemos que mirar el contexto. A finales de los 80, Chrysler estaba desesperada por recuperar la gloria de su nombre imperial, que en décadas pasadas simbolizaba lujo absoluto. Así que en 1990 decidieron relanzarlo con un diseño que pretendía ser elegante, pero terminó pareciendo un homenaje un poco confuso a los sedanes de los años 70. Lo primero que llamaba la atención era su frontal, una parrilla cromada gigantesca que sobresalía como un mentón desproporcionado, y unos faros cuadrados con una forma tan plana que parecían dos televisores antiguos. La parte trasera, con esas luces que se prolongaban verticalmente hasta casi tocar el maletero, tampoco ayudaba a modernizar la imagen. Todo el coche daba la impresión de estar disfrazado de algo que ya no encajaba con su tiempo. Bajo el capó, la historia era más respetable. Llevaba un motor V6 de 3.3 litros que producía 147 caballos de fuerza. No era ninguna bestia, pero ofrecía un andar suave y silencioso, muy en línea con su carácter de barco de lujo. Alcanzaba los 175 km por hora y aceleraba de 0 a 100 km por hora en algo más de 11 segundos. Cifras que hoy suenan modestas, pero que en su momento bastaban para moverse con dignidad. Durante su breve vida entre 1990 y 1993, se fabricaron poco más de 17,000 unidades. La producción fue tan limitada que hoy en día se ha convertido en un clásico de culto, especialmente para quienes adoran las rarezas. Si quieres uno, los precios oscilan entre $3,000 y $7,000, según el estado y el kilometraje. ¿Y sabes un dato curioso? El Imperial fue uno de los últimos Chrysler en montar el emblema de la corona imperial, un símbolo histórico que la marca usó durante décadas como estandarte de su máximo lujo. Y aunque el modelo no logró revivir el prestigio perdido, hoy es un testimonio fascinante de esos tiempos en que Chrysler se atrevía a soñar en grande, aunque el resultado fuera un tanto anacrónico. 1995 a 2005 Pontiac Sunfire. Este coche llegó al mundo con una misión clara: atraer a compradores jóvenes que querían un coche con actitud. Pontiac apostó por un estilo agresivo, lleno de curvas y líneas tensas, pero con unas proporciones que parecían salidas de un videojuego de bajo presupuesto. Su frontal en forma de flecha, los faros alargados que se estiraban por el capó y esa parrilla diminuta le daban una expresión un poco ¿enfadada? ¿Confusa? Tú decides. El Sunfire se ofreció en varias versiones: sedán, coupé e incluso descapotable. Sí, había quien se atrevía a bajar la capota y mostrar al mundo su elección con todo el orgullo posible. Bajo el capó los motores eran modestos pero suficientes para la época. El más popular era un 2.2 litros de 4 cilindros con 120 caballos de fuerza. También había un motor 2.4 Twin Cam que entregaba 150 caballos, mucho más capaz de mover sus poco más de 1,200 kilos con cierta alegría. La aceleración de 0 a 100 km por hora rondaba los 9 segundos en las versiones más potentes, y la velocidad máxima se acercaba a los 190 km por hora. Nada mal para un compacto que costaba menos que un SUV usado hoy en día. Durante su prolongada vida, porque sorprendentemente sobrevivió hasta 2005, se fabricaron más de 700,000 unidades. Fue un éxito de ventas en Norteamérica, aunque su fiabilidad mecánica y su calidad interior despertaron opiniones encontradas. Hoy, si buscas un Sunfire en buen estado, lo puedes encontrar entre $1,500 y $4,000, dependiendo de cuántos kilómetros y aventuras acumules sobre sus ruedas. Y aquí te va un dato curioso que muchos desconocen. El Sunfire fue uno de los últimos Pontiac en ofrecer una versión descapotable asequible, algo que desapareció casi por completo en el segmento compacto tras su despedida. Para muchos, este detalle le otorga un encanto nostálgico que pocos coches conservan. 1998 a 2003, Chrysler Concorde. Solo de verlo, uno siente que está contemplando un auténtico ejemplo de la ambición noventera por crear algo que pareciera salido del futuro. Aunque, en este caso, el resultado terminó siendo un sedán tan largo y peculiar que muchos no supieron si admirarlo o poner cara de confusión. El Concorde debutó en 1993, pero su segunda generación, la que se fabricó entre 1998 y 2003,
fue la que llevó su diseño al extremo. Imagínate una carrocería que medía más de 5 metros de largo. Sí, más que muchos SUVs actuales, con un frontal tan afilado y una cabina tan adelantada que parecía que la carrocería había sido estirada como chicle caliente. Todo, absolutamente todo, era redondeado y alargado. La gente lo veía en la calle y pensaba, ¿es un coche, un concepto o una nave espacial familiar? Bajo ese capó kilométrico podían encontrarse dos opciones de motor. Un V6 de 2,7 litros con 200 caballos de fuerza o el más apreciado V6 de 3,5 litros con 253 caballos. Este último le daba un desempeño bastante digno, acelerando de 0 a 100 km por hora en unos 7,5 segundos y alcanzando una velocidad máxima que rozaba los 220 km por hora. Para un sedán de tracción delantera y más de 1.600 kilos, era todo un logro. Durante su vida comercial se fabricaron unas 400.000 unidades. Muchos de ellos se convirtieron en taxis, coches de empresa o el típico sedán familiar que recorría miles de kilómetros por las autopistas americanas. Hoy en día, si te apetece revivir esa época, puedes encontrar un Concorde en funcionamiento por apenas $2,000 a $4,000, un precio casi simbólico por un pedazo de historia automotriz. ¿Y sabes un dato curioso? Este Concorde formaba parte de la famosa familia LH de Chrysler, que incluía al Dodge Intrepid y al Eagle Vision. Todos compartían la misma plataforma y ese estilo cab forward, con el habitáculo adelantado y el motor prácticamente metido en la parte delantera del capó. Una filosofía de diseño que prometía revolucionar la industria, aunque al final solo dejó una estampa visual que hoy resulta entrañablemente rara. 1995 a 1999. Dodge Neon. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si un coche te saludara con una sonrisa cada mañana? Pues así era el Neon. Un compacto que, con solo mirarlo, parecía decirte, «Hola», aunque detrás de esa carita simpática se escondían más de una sorpresa. Corría 1995 y Chrysler decidió que necesitaba un arma para enfrentarse a los compactos japoneses que dominaban el mercado. Así que lanzó el Neon bajo las marcas Dodge y Plymouth, con un eslogan que sonaba tan inocente como ambicioso. Hi. Sí, así de simple. Solo Hi, acompañado de un coche con faros redondos que parecían dos ojos de peluche saludando al mundo. El problema era que esa carita feliz no siempre se correspondía con la experiencia de conducirlo. El Neon ofrecía varios motores que, sobre el papel, pintaban bien. El más habitual era un 2.0 litros de 4 cilindros con 132 caballos de fuerza. Para los que querían un poco más de picante, estaba la versión doble árbol con 150 caballos, que aceleraba de 0 a 100 km por hora en unos 7,9 segundos y alcanzaba casi los 200 km por hora. Nada mal para un compacto de poco más de 1.100 kilos. Si lo mirabas solo por sus números, era un coche divertido y con bastante nervio. Entre 1995 y 1999 se fabricaron más de 1 millón de unidades del Neon. Fue un éxito en ventas, especialmente porque costaba bastante menos que un Honda Civic o un Toyota Corolla. Pero con el tiempo, su fiabilidad mecánica empezó a hacer mella en su reputación. Juntas de culata que fallaban, interiores que crujían como un barco viejo y problemas eléctricos que aparecían sin previo aviso. Todo formó parte del encanto de tener un Neon. Hoy en día puedes encontrar un Neon por apenas $800 o $1,500. Y así llegamos al final de este recorrido por los coches americanos más extraños y feos de los años 90. Esos modelos que, aunque muchos quisieron olvidar, hoy nos regalan historias increíbles y un buen puñado de sonrisas. Ahora quiero saber qué piensas tú, porque tu opinión es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de estos coches te atreverías a conducir con orgullo? ¿Cuál crees que es el más feo de todos? No te vayas sin comentar, porque tus recuerdos y anécdotas son los que mantienen viva esta pasión por los clásicos, incluso los más raros. Y si quieres seguir explorando rarezas, te invito a ver nuestro último video sobre los coches más feos de los años 80. Te prometo que te vas a sorprender tanto o más que hoy. Nos vemos allí.